clara de exactamente qué síndrome o qué alteración tiene el paciente. Eso es decisivo. Sin un diagnóstico definitivo, no se le puede dar consejería genética. Yo no puedo decir, este paciente parece un síndrome de no sé, de algo, ¿no? Y no hay consejería, no. Tiene que haber un diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser certero, preciso, porque de acuerdo a eso se le va a dar la consejería genética, ¿no? Entonces, esta consejería genética se inició o se habló en una primera reunión en el año 1947, miren ustedes, hace 70 años, ¿no? Se reunieron para ver cómo se le iba a dar consejo al paciente, porque ya para esas épocas, para el año 45, 47, 50, ya se estaban haciendo los cariotipos convencionales, sin bandas, ¿no? Entonces se hacían los cariotipos y tenían pacientes con alteraciones y los pacientes, lógicamente, pues, ¿no? Se le dice tiene un cromosoma adicional, tal, el paciente se alarma, dice, ¿no? ¿Y eso por qué? Primero te preguntan por qué mi hijo tiene ese problema, ¿no? Preguntaban, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me embarazo otra vez, voy a tener otro hijo igual. Mejor cambio de pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, venían las incógnitas y los profesionales de la salud muchas veces ellos tampoco tenían información, ¿no? No sabían qué hacer, cómo hacer. Cuando eran los primeros casos, ¿no? Los inicios, ¿no? Donde aparecían ciertos tipos de alteraciones, ¿no? Incluso habían fetos neonatos que nacían con alteraciones, pero no sabían qué alteración podía ser, ¿no? Porque aquella vez empezaron entonces a hacer estudios, a hacer publicaciones de cualquier alteración que encontraban rara, ¿no? Para llegar a un consenso de qué era lo que podría tener, porque las alteraciones genéticas se han venido estudiando, ¿no? Cada una de ellas durante el transcurso de años, ¿no? Y esto, ¿no? Coordinando en cada reunión científica, exponiendo, hablando de los nuevos síndromes que se encontraban y aquel que encontraba el síndrome, que le ponían su nombre, ¿no? Su apellido, su nombre, ¿no? Síndrome de Down, ¿no? A raíz de London Down, ¿no? Entonces, así, ¿no? Fueron poniéndoles el apellido a aquellos que descubrieron nuevos síndromes. El año 1947 fue la primera reunión que tuvieron y coordinaron qué era lo que podían dar de consejería genética, o sea, explicarle al paciente qué le vamos a explicar al paciente, qué le vamos a decir al paciente. Porque imagínense cada uno de ustedes si tuvieran un hijo con una malformación, ¿qué es lo primero que se van a preguntar? ¿Por qué nació así? Si en mi familia no hay nadie con este problema. ¿Qué otra pregunta se haría? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? ¿Qué otra pregunta se haría? Las generaciones, ¿tipo? Puede volver, o sea, no es la recurrencia, ¿no? Puede volver a pasar, puedo volver a tener otro hijo igual. ¿Qué otra pregunta se haría? ¿Cómo sobrellevar el mal? Lógicamente del paciente, pues, ¿no? Del enfermo, del afectado, ¿no? ¿Qué otras preguntas se harían? ¿Quién es el culpable, no? El hombre o la mujer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre decía, no, yo no soy el culpable, en mi familia no hay antecedentes. La mujer decía, yo tampoco soy la culpable porque en mi familia no hay antecedentes, ¿no? Ellos no podían decir de no. Aquella época, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a raíz de esas preguntas, de esas incógnitas, el médico tenía que resolver esas preguntas, lógicamente, ¿no? Tenía que resolver cuál es el origen. Y para saber cuál es el origen, tenían primero que diagnosticar al paciente qué alteración tenía, ¿no? Si era monogénica, si era cromosómica, si era multifactorial o si era teratogénica de repente, ¿no? Simplemente por el hecho de haber consumido de repente drogas, por el lugar donde trabajan, de repente trabajan en las minas, donde hay muchos olores, vapores a metales, etcétera, ¿no? Entonces,
había que dar un consejo. En el año 1975 hubo otra segunda reunión, en el año 2003 hubo otra reunión justamente para dar a conocer cuáles eran, qué implicaba dar un consejo genético al paciente, ¿no? Cuáles eran las implicancias, qué eran lo que tenían ellos que saber, conocer, para poder brindar ese apoyo y asesoramiento. Ya ustedes más o menos han visto algo de asesoramiento cuando han hecho el seminario con el doctor Paredes sobre síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Cómo se diagnostica desde el momento que nace, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a ese niño? Porque hoy en día el síndrome de Down es un síndrome que ha sido bastante estudiado, no solo biológicamente, sino también molecularmente, ¿no? Entonces se conoce, se sabe sobre la cantidad de genes que se encuentran afectados, los genes, el cromosoma en exceso, qué cantidad de genes tiene, y se puede predecir el futuro del niño Down, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el doctor en el seminario cuando expuso sobre el síndrome de Down? ¿Qué futuro les espera a esos niños con síndrome de Down? Bueno, esperanza de vida 60 años. aumentada. ¿Qué otro pronóstico se puede dar? Hay problemas El cardíacos. 60% de estos niños, incluso 80% sufren problemas de cardiopatía. Cardiopatía. Entonces, si nace el niño con síndrome de Down, ¿qué hacemos? Mandarlo al cardiólogo primero para ver si tiene un problema y hacerle controles, ¿no? Al año, 2 años, 5 años, etcétera, ¿no? Para justamente prevenir, ¿no? Prevenir, así. La idea es aquí ya prevenir, darle mejor calidad de vida, porque quitarle el cromosoma en exceso no es posible, pero mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo hacen? Mediante controles, chequeos anuales con diferentes especialistas, ¿no es cierto? Y ¿qué otro problema puede tener el niño con Down conforme crezca? Bueno, el retardo mental lo va a tener desde que nace, ¿no? El retardo del Este era desarrollo Edwards, psicomotor, ¿no? ¿sí, joven? Edwards dice que no. ¿Tú lo has hecho? Sí, este Faide lo pasó, Demencia pero prematura, demencia senil prematura. es que yo quise hacer caso a Faide, pero Vali dijo otra cosa. Bueno, el retardo mental lo tiene desde que nace, ya desde que nace, ¿no? Y el retardo del desarrollo psicomotor también. Si ese, a ver, el retardo mental no se le va a poder quitar. Pedirle que tenga un coeficiente intelectual de 90, 80, de 100, imposible. Pero sí se puede mejorar. Se puede mejorar, ¿cómo? Con estimulación temprana, ¿no? Al primer mes ya llevarlo al médico fisioterapista para que le dé pautas de cómo mejorar la hipotonía muscular, ¿cierto? Al psicólogo, para que el psicólogo le haga y le enseñe a la mamá y a la mamá, sobre todo al papá, les enseñe cómo tienen que estimular su mente, su cerebro del niño, ¿no? Colocarle música de fondo, ¿se dan cuenta? Entonces, son cosas que se tienen que hacer para evitar que el niño haga un retardo mental, por decirle severo o moderado, ¿no? Si va a tenerlo, que lo tenga leve, ¿no? Escucharon que el doctor dijo que hay niños, bueno, y adultos con síndrome de Down que han ido a la universidad, que van a la universidad. O sea, que tienen retardo mental severo, moderado. No, ¿no es cierto? Porque son niños que se les ha estimulado. O probablemente de repente sean mosaicos, ¿no? Los mosaicos tienen mejor calidad de vida, pero igual necesitan estimulación. Por eso es importante conocer, saber y hacer la identificación del tipo, en este caso del tipo de síndrome de Down. Porque si ustedes saben que es un mosaico, va a tener mejor calidad de vida, ¿no? Va a tener un retardo mental mucho menor, pero igualmente necesita estimulación. ¿Qué otro problema
ellos suelen hacer leucemia. Recuerda que el hijo del profe puede hacer leucemia. Entonces, el hecho de hacer leucemia, ¿qué significa? De todas maneras es necesario los controles preventivos, ¿no? No esperar que cada 10 años llevarlo al médico porque recién tiene un problema, etcétera, ¿no? Sino hacer los controles preventivos porque hay situaciones que se pueden manejar, se pueden evitar, ¿no? O sea, la idea es darle calidad de vida. Lo mismo que pasa con el síndrome de Down pasa con otros síndromes, con otras enfermedades genéticas, que se puede brindar estimulación temprana, pero como les repito, en el caso de las enfermedades multifactoriales, monogénicas, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque los padres no llevan al niño a sus controles pediátricos, lo llevan solo cuando el niño está enfermo, ¿no? Entonces, tardíamente lo llevan cuando tiene 4, 5 años, 6 años, 7 años, porque si mi hijo no crece, es el más chiquito del aula, de que todos los niños van creciendo y su hijito se queda pequeño, mi hijo es gordito, pero no come mucho, pero es bien panzoncito, entonces hasta que le llevan, hasta que el médico le manda a hacer pruebas metabólicas, etc., sospechando de alguna alteración metabólica, pasa el tiempo. A veces los padres no tienen dinero, piden tal cual análisis hacerse, no hacen en los hospitales y el tiempo se va alargando, ¿no? El diagnóstico sale también tardíamente, ¿no? A veces para diagnosticar una enfermedad pasan 3 años, 5 años, 7 años, y el tiempo avanza, ¿no? El tiempo corre. Pero bueno, eso es como para darles un ejemplo que el diagnóstico tiene que ser certero y preciso para que de acuerdo a ello se brinde el apoyo y la consejería genética, ¿no? El siguiente. Entonces, en conclusión, la definición que llegaron a dar fueron que este proceso para la consejería médica debe interpretarse primero los antecedentes médicos y familiares para evaluar el riesgo de recurrencia. Lógico, cuando se conoce el síndrome, ¿qué síndrome es? Puede uno predecir si se va a repetir nuevamente el evento, cuál es la proporción, de repente es la misma que la población normal en general, dependiendo de la edad de la madre, de la edad de los padres, así, ¿no? Si bien es cierto, las mujeres, mientras más añosas somos, tenemos más riesgo de tener nuestra generación, pero no significa los padres. Los padres, los varones también, que van a procrear, si son de edad avanzada, también tienen el riesgo de tener hijos con un defecto monogénico. La educación dice sobre herencia, pruebas genéticas, manejo, prevención, recursos e investigación. Una vez que se ha diagnosticado el síndrome, para ello, lógicamente, ¿no? Hay que mandar a hacer una serie de pruebas, análisis, para poder ir acortando el tipo de alteración, porque a veces hay síndromes que se parecen, que son muy similares, pero ¿cuál es la diferencia? De repente diferencia a nivel muscular, a nivel de huesos, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ir para ello descartando, ¿no? El asesoramiento y el apoyo psicoemocional, importante dar a la familia y al afectado, si es que el afectado lo entiende, ¿no? Pero por lo general se da a los progenitores o a la persona que está a cargo de ese paciente, ¿no? Brindarle todo tipo de apoyo, ¿no? Y explicarles, ¿no? A los progenitores explicarles, darles respuesta a todas sus preguntas, a todas sus dudas. Y si es posible, escribirlo, para que el paciente de acá a 6 meses, 1 año, 5 años, lea, ¿no? Lo que el consejero le dijo, ¿no? De las cosas. Porque hay síndromes que uno ya sabe qué es lo que le puede dar en adelante. Entonces, como para prevenir, para que el paciente y los familiares puedan apoyar. Siguiente. Y aquí tenemos la definición de lo que es la consejería genética. Dice, ¿no? Es un proceso de comunicación, lógicamente, ¿no? Que existe entre quién, entre el médico y el paciente o los familiares del paciente, ¿no? En el transcurso del cual un profesional especializado proporciona información médica compleja a un individuo o familiares de manera sencilla. O sea, la explicación debe ser lo más sencillo que sea posible, ¿no? Tratar de no utilizar
Y se dependerá mucho también, lógicamente, del tipo de herencia. Ya hemos visto nosotros los tipos de herencia, ¿no? Y hemos visto los riesgos de recurrencia de muchas enfermedades que siguen las leyes de Mendel y de aquellas que no las siguen. Entonces, el riesgo de recurrencia es el que se presenta a nivel de población en general, ¿no? Generalmente, cuando hay una alteración de ese tipo, el riesgo de recurrencia de que esté presente nuevamente el evento es bastante bajo. Siguiente, el asesor genético muchas veces requiere del apoyo de otras especialidades, porque no significa ser asesor genético, no significa que bueno, se saben todas las especialidades, ¿no? Pueden tener una idea y justamente si hubiera alguna duda, consultar con otros especialistas, ¿no? Dependiendo también de la alteración. Es importante hacer un diagnóstico definitivo, certero, preciso, determinar el riesgo de recurrencia para esa afección, si lo hubiera, ¿no? La comunicación, la discusión de opciones y el contacto, ¿no? O sea, ¿qué significa el contacto? Citar al paciente en periodos cortos y a largo plazo para ver cómo está evolucionando. Muchas veces el paciente tiene el diagnóstico, la asesoría y ya se pierde, ¿no? Se desaparece. Se desaparecen porque los padres trabajan, no tienen tiempo, entonces acuden solo cuando requieren algún tipo de información, que de repente se han olvidado de lo que les dijo y quieren que le repitan, ¿no? Siguiente, allá. Es necesario ayudar al paciente y a los familiares a entender el proceso de la enfermedad, porque no es fácil para los padres asimilar que tienen un niño con problemas. Es muy difícil, porque lo primero que dicen es, aparte de las preguntas que se hacen, dicen, ¿y ahora qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir tu familia? Y ahora, ¿quién va a cuidar a este niño especial? Porque requiere de atención primaria, ¿no? Atención inmediata, estar ahí pendiente de su estimulación, pendiente de sus alimentos. Entonces, muchas veces estos niños resultan ser una carga para la familia. Una carga porque la mamá deja de trabajar para quedarse con el niño, para atenderlo, ¿no? Para darle calidad de vida. Y cuando no pueden, porque necesitan trabajar, porque no es gratis la atención en los hospitales. Dice que el CIS cubre todo, pero no cubre todo, hay pruebas, análisis, exámenes que no hacen en los hospitales y que tienes que llevar a hacerle a otro lugar donde te van a cobrar y regresar nuevamente, ¿no? Tienes que hacer tu cola, tu tiempo, pedir cita y todo lo demás, ¿no? Entonces es un poquito engorroso, ¿no? El siguiente. La información médica genética al paciente, dar información, responder todas sus preguntas, brindar asesoría. Siguiente, por favor. Quien dé el asesoramiento genético tiene que ser un profesional que conozca de genética, ¿no? Porque a un médico especialista en pediatría no va a poder brindar un asesoramiento genético. Podrá brindar un apoyo, pero no un asesoramiento. El asesoramiento es ver todo desde un punto de vista global para poder también de igual manera dar el asesoramiento, ¿no? Necesitará de diferentes tipos de especialistas también para el apoyo, ¿no? Siguiente. El asesoramiento dependerá, ¿no? del paciente, ¿no? Dependerá de la edad del paciente, del estado del paciente. Por ejemplo, de repente la paciente está embarazada. Ecográficamente le detectan alteraciones. Me parece que han hecho también un seminario sobre aborto, sobre ecografía, ¿no? Entonces, es importante hoy en día, o sea, ¿cuántos tipos de ecografía se hacen? ¿Cuáles son las tres? Genética, morfológica y fetal. La genética, ¿qué edad gestacional se hace? Hasta las 12 semanas se puede hacer, ¿no? La ecografía. Esa es una ecografía fundamental. Y el ecografista debe tener la suficiente pericia
dominio del tema, ¿no? De lo que hace su ecografía. ¿Por qué? Porque puede detectar alteraciones, malformaciones, le puede sugerir, ¿no? O sea, ver al embrión, al feto, le puede sugerir tener cierto tipo de alteraciones, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Así de gente síndrome, no. El ecografista. ¿Qué es lo primero que le debe llamar la atención para pedir una translucencia bucal, ¿no? Eso es algo muy importante. Si está muy grande, aumentada el tamaño, eso sospecha de qué cosa? De varios síndromes, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Puede ser Down, Turner, sobre todo, ¿no? Turner, ¿no? Turner, Patao, ¿no? Entonces, el tamaño del hueso del fémur. También para ellos es importante, ¿no? Si está muy corto o muy largo, ¿no? Entonces, son parámetros que hoy en día manejan los ecografistas para poder solicitar un cariotipo. La paciente está gestando y entonces el mismo ecografista se encarga de tomarle una muestra. ¿Qué tipo de muestra le puede tomar? ¿Qué tipo de muestra le puede tomar? ¿De sangre aquí? ¿Al feto? ¿A la madre? De vellosidades colgares, sangre de cordón umbilical, líquido amniótico, ¿no? Entonces, son 3 exámenes: líquido amniótico, vellosidades colgares y sangre de cordón umbilical. Pero esos 3 tipos de muestra, cuando los toma el ecografista, ¿a qué edad gestacional toma, por ejemplo, sangre de cordón umbilical? A partir de las 20 semanas en adelante, ¿no? Porque más pequeño es difícil de tomar la muestra, ¿no? Y el líquido amniótico es ideal entre las 16 a 20 semanas. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de líquido, porque para mandar al laboratorio a hacer un examen de caligripos tienen que enviar por lo menos mínimo 20 centímetros cúbicos de líquido amniótico. Y a esa edad no tienen medio litro, ¿no? Entonces, viendo la cantidad de líquido amniótico, ellos calculan y toman la muestra en edad adecuada, ¿no? Que es más o menos 16 a 20. Y las biopsias de vellosidades coriónicas de 9 a 12 semanas de edad gestacional, ¿no? Es una biopsia, le llaman, porque es un pedacito de placenta que van a sacar para hacer el estudio cromosómico. Entonces, pero hoy en día existe el ADN fetal, que se toma muestra de sangre a la madre, o sea, a la madre gestante le toma muestra de sangre, porque dicen que dentro de la muestra de la sangre de la mujer gestante hay ADN fetal. Entonces, ya no necesitan hacerle una prueba invasiva al feto, sino simplemente le sacan sangre a la mamá y lo mandan al extranjero. Hay un laboratorio y a nivel mundial es el único que hace esa prueba. Y entrega los resultados en cuestión de 12 días, 12 a 15 días, te entrega el resultado de examen de cariotipo, ¿no? Y te dices qué tipo de alteración presenta ese embrión o ese feto, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? A la consejería genética. ¿Qué consejo le vamos a dar a la mujer gestante cuando tenga todos sus resultados? Dependiendo del síndrome, de la afección que tenga el embrión o el feto, ¿no? Se le da la consejería genética del niño, va a ser un síndrome de Down, ya se ha confirmado, va a tener estos problemas, esas características. Hoy en día las pacientes, tú le dices, tu niño posiblemente tenga esto, se van al internet, entran a Google, buscan el síndrome y se informan, leen. El otro día una paciente me dijo, por favor, ¿le puede repetir la muestra del examen de cariotipo a mi niño? ¿Por qué? A raíz de que se le hizo un examen de prenatal de líquido amniótico y salió síndrome de Down. El niño nació y el niño evolucionaba bien. Primero estuvo en la UCI. Conforme pasaba el tiempo, el niño fue mejorando. De repente ya lo mandaron a intermedios. O sea, el niño más o menos en buenas condiciones, ¿no? Y la paciente, yo no creo que mi niño sea lo que ustedes me dijo. No lo creo, porque no puede ser. Se han equivocado, decía la paciente, porque yo lo veo normal a nivel
informado tan bien que dije, bueno, habrá que repetirle la toma de muestra para que la señora esté tranquila. Para que esté tranquila la señora, porque empezó a hablar y que se informa, ¿no? Y entonces usted le dice, sospecha de tal cosa, y las pacientes se van al internet, buscan, leen, y leen un montón, ¿no? Leen bastante. La señora había leído bastante y bueno, se le repitió la muestra y salió lo mismo. No salió lo mismo, la señora se quedó triste, con pena. No era síndrome de Down, era una trisomía 18. Era una trisomía 18. Ya le había dicho a la genetista de que tenía que el paciente, su probabilidad de vida son muy escasa, ellos mueren, fallecen, porque es verdad, la mayoría muere en cuestión de horas, días. Pero este paciente no, ya tenía un mes, ya estaba para salir de alta porque estaba mucho mejor. Respondía al tratamiento, ¿no? Entonces la señora no creía que su hijo pueda hacer una trisomía 18. Había leído un montón la señora y le repetimos la muestra y bueno, salió otra vez trisomía 18. ¿No? Entonces, y no era mosaico tampoco, porque se le dio más cantidad de células, buscando justamente alguna célula normal, ¿no? Pero no, era una trisomía 18 pura. Podría ser que sea mosaico para otro tipo de muestra, porque todavía no he hecho embriología, ¿no? O sea, los tejidos, hay tejidos que tienen origen ectodérmico, otros mesodérmico y otros endodérmico. Entonces, la sangre deriva del mesodermo. Entonces, si en mesodermo la sangre me sale trisomía 18, de repente le hago una biopsia de piel, que es un derivado del ectodermo, y de repente en piel me sale normal. Entonces, ese sería un mosaico. Mosaico para tejido embrionario, ¿no? De acuerdo a su origen, ¿no? Entonces, a veces hay casos en los cuales se ve y dice que el paciente tiene este síndrome, tal cosa, pero no coincide con esto y esto, dice, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay pacientes que si yo lo veo, esto es una trisomía 8, tiene todas las características, el cariotipo sale normal, el cariotipo en sangre sale normal, entonces probablemente la alteración esté en otro tipo de célula, ¿no? En otro tipo de tejido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces serían mosaicos desde el punto de vista embriológico, ya, ¿no? Bueno, medio por otro lado. Dependiendo de la edad de la paciente también, ¿no? Pacientes mayores, mujeres sobre todo, mayores de 35 años, tienen mayor riesgo de tener niños con cualquier tipo de alteración. La más frecuente, ¿cuál está? Pero mujeres jóvenes, nosotros hemos visto en el hospital que mujeres jóvenes, adolescentes incluso, ¿no? 14, 16, 18 años, también pueden tener niños con síndrome de Down. Hemos visto, ¿no? Entonces, en realidad, nadie está libre de tener un niño con problemas. Nadie. La edad no nos salva. Muy jóvenes y muy viejas. Como también hay personas adultas, por ejemplo, tengo una tía que a los 47 años se embarazó, pero su hijo salió normal. No es la probabilidad, ¿no? Son probabilidades, no lo que va a pasar exactamente. Una de cada 15 mujeres que están de 47 años va a tener un niño con problema. Es estadística, es una probabilidad, ¿no? Como también hemos visto adolescentes con niños con síndrome de Down o con otra alteración cromosómica. La historia familiar es importante conocer. Para eso se hace el árbol genealógico, buscando siempre antecedentes de familiares que tengan cualquier afección genética. ¿Por qué? Porque cuando ustedes concluyan con el caso, el árbol genealógico va a ser muy indicativo, ¿no? Como hemos visto el caso de las herencias de tipo autosómica dominante, las recesivas, las ligadas al cromosoma X, al cromosoma Y, las herencias mitocondriales, ¿no? Esas siguen patrones definidos. Pero a veces nos encontramos con síndromes raros, que no se sabe su origen. Entonces, la probabilidad de recurrencia
recurrencia se busca en base a los antecedentes familiares, ¿no? Siguiente. Bueno, es necesario siempre tener un médico especialista que le haga el seguimiento a sus niños, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, ¿no? En la pubertad, ¿no? Y bueno, cuando llega un adulto puede dependerá, ¿no? Si es sexo femenino, masculino, continuar con especialistas, ¿no? Que lo vean continuamente y le hagan seguimiento, ¿no? Siguiente. ¿En qué consiste el asesoramiento? Ya lo hemos mencionado. Recolectar una historia médica y familiar, ¿no? Buscar antecedentes, hacer el árbol genealógico, realizar pruebas genéticas, análisis bioquímicos, endocrinológicos, hormonales, etcétera, buscando también alteraciones, ¿no? Tratando de dar una explicación del porqué de la malformación, calcular los riesgos de recurrencia. Cuando dice pruebas genéticas, no solamente pruebas cromosómicas, hoy en día para las afecciones génicas multifactoriales se utilizan pruebas moleculares, porque cromosómicamente van a salir normales. Entonces, si se conoce la afección, se hace pruebas moleculares para ver el grado de mutación del gen, ¿no? Y entonces se dan los riesgos de recurrencia en base al grado de mutación del gen. Por ejemplo, en el caso de los síndromes por expansión de tripletes, ¿no? Entonces da la consejería genética, ¿no? Cuánta es la probabilidad que su próxima generación, que esa mutación se extienda, ¿no? Y la edad de inicio disminuye, ¿no? Ayuda en la toma de decisiones. ¿Qué significa ayuda en la toma de decisiones? El genetista le da a conocer todo lo que necesite saber la paciente y darle un poco más incluso. Pero jamás le va a decir al paciente, tienes que hacer esto, este otro, ¿no? Le puede sugerir, aconsejar, pero no tomar decisiones por el paciente, ¿ya? Entonces, ayudar en la toma de decisiones. Y su apoyo permanente, ¿no? Si necesita algo que no haya entendido, no haya comprendido, que le repita, puede usted venir en cualquier momento, ¿se dan cuenta? Entonces, para brindarle tranquilidad y seguridad al paciente, ¿no? Informarle al paciente que necesita visitar al psicólogo para que le apoye psicológicamente, ¿no? Para llevar ese... Tener un hijo malformado es como tener una enfermedad que tiene que arrastrar a su niño con él, ¿no? Entonces tiene que brindarle el apoyo porque se deprime, llora, se maldice por haber tenido un niño así. Entonces es un problema realmente psicológico en la paciente, ¿no? Y en la mamá sobre todo, ¿no? Entonces necesita muchas veces apoyo, ¿no? Y se le brinda, ¿no? Apoyo psicológico. Y esto debe ser confidencial, esto queda en cuatro paredes entre el médico y el paciente, ¿no? No se publica salvo que se quiera hacer investigación y se necesite hasta en la publicación. De repente encuentra un caso raro, una alteración rara, poco frecuente, y que es necesario hacer una publicación para que se conozca. En esos casos se solicita y se pide apoyo al familiar, ¿no? Que te autorice a que tú puedas hacer la investigación y luego la publicación del caso, ¿no? Porque necesitas de repente tomar fotografías, tener evidencia. Pero para ello se pide un consentimiento informado al paciente. Si el paciente acepta, no hay ningún problema. Si no acepta, se respeta, no se publica. ¿Ya? Siguiente, ahí está ya. La historia clínica es personal, se investigan las enfermedades relevantes no solo en el paciente, sino en algún otro familiar. Tener un resumen de enfermedades de parte de la familia, cuáles fueron las causas de muertes, si han habido dentro de los miembros de la familia muertes. Aportar documentos, no sé, análisis, ecografías, tomografías, etc. Evaluar la situación personal de propósitos, de ser el caso, brindar estudio genético, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, este es un pequeño resumen en el caso de las alteraciones o de las herencias autosómicas dominantes, recesivas, ligadas a
a repetir porque ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Siguiente, y es para que ustedes también lo lean, ¿no? Lo lean, lo estudien, porque es un pequeño resumen de lo que se aprobó. Y en el caso de las enfermedades multifactoriales y de las cromosómicas también, ¿cuál es su riesgo de recurrencia? ¿Ya? Entonces, ¿qué factores van a modificar los patrones de herencia monogénica? Hemos estudiado diferentes tipos de herencias monogénicas, pero a veces hay algunos factores que modifican su riesgo de recurrencia. Si el riesgo de recurrencia es de un 50%, un 25%, muchas veces se van a ver afectados. ¿Por qué? Vamos a ver. Siguiente, hablamos de heterogeneidad alética y de locus, ¿no? ¿Qué es un locus? Conjunto de características. ¿Qué es locus? Punto de educación. Lugar donde convergen, ¿no? Y el oci es el plural de locus, ¿no? Entonces, cuando hablan de locus, tienen que imaginar un lugar que está ocupando en una parte del cromosoma, sea autosómico o sea sexual, ¿no? Entonces, vamos a ubicar. Cuando dicen heterogeneidad alélica, ¿qué significa? Que va a haber una mutación. ¿Mutación de qué cosa? Mutación de un mismo gen que puede estar ubicado, que puede presentar o dar diferentes tipos de fenotipos. Un gen que muta te da dos fenotipos diferentes. Por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Hunter y el de Asperger. Eso lo hemos visto cuando hemos hecho anomalías por trastornos bioquímicos, ¿cierto? ¿No? Son síndromes que tienen talla baja, tienen hepatosplenomegalia, tienen retardo mental. Son muy similares, muy parecidos. El síndrome del Alzheimer también dice, ¿no? Ahora, heterogeneidad alélica, ¿no? ¿Qué cosa es un alelo? No característica de La forma alternativa de un gen, ¿no? Es un alelo, ¿no? Una forma alternativa de un gen, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Mutaciones en el mismo gen. Dentro del mismo gen se van a producir mutaciones, pero que te van a producir fenotípicamente diferentes tipos de afección, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahí la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta puede dar una chondroplasia, puede dar un síndrome de osteogénesis imperfecta, ¿no? El síndrome, ¿cómo le llaman esto? De los huesillos débiles, los niños de cristal, ¿no? Los niños de cristal, ¿no? Que sus huesitos son muy frágiles, se les rompe fácilmente, sufren fracturas, ¿no? Y tiempo de vida es corta, ¿no? Y también igual tienen cortedad de las extremidades, ¿no? Entonces, estas mutaciones pueden ser sin sentido y debido a lesiones en el cambio, ¿no? Y hemos visto las mutaciones, ¿no? Cómo pueden variar, ¿no? Una base nitrogenada cambia a otra y ya lee otro aminoácido. O en el caso de, por ejemplo, que haya producido de lesiones, ¿no? La lesión, o sea, la pérdida de una base nitrogenada, como ocurre en el marco de la lectura, ¿no? Ya hemos visto lo que son mutaciones, ¿no? Entonces, importantísimo. Y van a cambiar lógicamente el riesgo de recurrencia, ¿no? Siguiente. Puede haber heterogeneidad de locus, o sea, mutaciones producidas en genes que se encuentran en diferentes loci cromosómicos, pero dan lugar al mismo fenotipo, ¿no? Por ejemplo, a ver, la retinitis pigmentaria, la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que puede ser un gen que se encuentra ubicado, que ha mutado y se encuentra ubicado en diferentes, o sea, es un gen mutado en un cromosoma y que presenta diferentes tipos de fenotipo, ¿no? Porque hay quienes tienen
con un grado de penetrancia al 100%, otros que lo tienen con un grado de expresividad menor al 100%, ¿no? Siguiente, la heterogeneidad genética, por ejemplo, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Esta enfermedad de Duchenne, hay genes que mutan y que están en el cromosoma 17 y otros que van a estar presentes en el cromosoma 7. Sin embargo, la afección es la misma, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la distrofia muscular de Duchenne? Es una herencia ligada al cromosoma X. ¿Qué más? Niños que cuando se caen no se pueden parar, tienen dificultad para pararse. A los 11, 12 años están así postrados en silla de ruedas, con una hipotonía muscular muy marcada. Miren ustedes, músculos no tienen, tiene hueso y piel, ¿no? Entonces tienen dificultad, no pueden caminar, ¿no? Y fallecen tempranamente, ¿no? A los 17 años, 18 años, fallecen porque hasta el músculo cardíaco se para. Porque el músculo, el corazón es un músculo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Siguiente. Acá tenemos otro, el síndrome de Waardenburg, ¿no? La característica de este es el mechón. El mechón blanco, ¿no? El mechón blanco, no es que sea teñido de blanco ni tampoco son canas, sino que es un mechón blanco, que puede estar ubicado en ustedes en el frontal, puede estar ubicado en el occipital, pero lo cierto es que no es uno, ni dos, ni cinco, ni 10 pelitos, ¿no? Sino es un mechón, ¿no? Así, como lo ven, miren en la mamá, miren en el niño, con la misma característica, ¿no? Del mechón. Y otra característica es la heterocromía del iris. Miren ustedes, tiene un ojo de un color y el otro de otro color, ¿no? Pueden tener la piel mucho más clara que el resto de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, este es un caso de heterogeneidad genética, ¿no? Siguiente. La penetrancia también es importante. ¿Recuerdan ustedes cuando les mencioné como ejemplo la enfermedad de Burger-Ringhausen, del niño de las manchas café con leche? ¿Se acuerdan que les dije como un ejemplo así grosero, ¿no? De que si al nacimiento tenía 10 manchas, luego a los 5 años como 30, 40 manchas, a los 10 años se quedó con sus 40 manchas, era como para que ustedes tengan una idea de lo que es la penetrancia y la expresividad. Esos dos términos van prácticamente de la mano, ¿no? Porque de repente el niño, cuando nació, el grado de expresión del gen fue poca y tuvo una penetrancia reducida. No fue al 100%. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de los años ese gen siguió mutando. Y lógicamente la mutación se expresaba en ¿qué? En un número de manchas, ¿no? Cuando terminó de mutar el gen, ¿qué pasó? Que se expresó al 100%, ¿no? O sea, la mutación y la penetrancia llegaron al 100%. Entonces, mucho depende también de eso, ¿no? Del grado de expresión y de la penetrancia de los cromosomas que pueden influir en la consejería genética, en los riesgos de recurrencia, ¿no? Miren ahí esas manitos en forma de pinzas de langosta, ¿no? Entonces, ese es un tipo de herencia también dominante, ¿no? Pero dependerá de cómo se exprese para poder hablar de dominancia o de reducida, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos el grado de expresividad, ¿no? Miren ustedes, esta es una familia completa de albinos, ¿no? Padres, abuelos, padres y niños, ¿no? 3 generaciones, todos albinos, ¿no? O sea, no solamente pelo blanco, sino que también además tiene piel blanca, ¿no? Tiene hipersensibilidad a la luz solar. Ellos no pueden exponerse a la luz solar directamente, ¿no? Tienen que ir protegidos con gorros, para que no les dé la luz, porque si no, tienen problemas, se pueden incluso sufrir lesiones, quemarse, ¿no?
En ellos el grado de expresividad puede ser reducida o puede ser amplia, ¿no? Otro ejemplo, la campodactilia, vieron ustedes esa manito, ese dedo meñique, arqueadito, ¿no? Algunos le llaman campodactilia, otros le llaman clinodactilia. Lo cierto es que está deformado, ¿no? Siguiente, anticipación genética. Habíamos visto también algo de anticipación genética en una de las clases, ¿no? Dependiendo del grado de mutación del gen, ¿no? Supongamos, sobre todo en aquellos genes por expansión de tripletes, ¿no? Por expansión de tripletes, como por ejemplo el Corea de Huntington, síndrome de X-Strachey, ¿no? Entonces, dependiendo ¿a qué se refiere la anticipación? A ver, suponiendo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que yo tengo una afección por expansión de tripletes, por decir un Corea de Huntington, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este triplete mutó, me hicieron un estudio molecular y el grado de mutación encontraron que este triplete se repetía 80 veces. Entonces, en mis hijos, ¿cómo sería el grado de mutación? Igual, 80 veces la repetición del trinucleótido, 40, 60, 100. Claro, entonces, ¿qué significa? Que en la descendencia, conforme aumenta el número de generaciones, el grado de mutación del gen se va ampliando, ¿no? Y también, a su vez, la edad de aparición se va reduciendo, ¿no? Cada vez más temprano. Si a mí me detectaron a los 40 años, por decirlo así, a mi hijo, por ejemplo, que le encuentran 100 trinucleótidos repetidos, ¿a qué edad más o menos calcula usted que podría presentar? Menos de 40, ¿no? Puede ser 35, 30 años, etcétera, ¿no? Y su hijo de él, más joven todavía, ¿no? De la edad que apareció en él. Entonces, existen, a eso le llamamos fenómenos de anticipación genética, ¿no? Dependiendo del grado de mutación, aumenta conforme aumentan las generaciones y la edad de aparición cada vez se hace más temprana, ¿no? Siguiente, la pleiotropía. Un solo gen mutado se puede causar varios efectos fenotípicos, como por ejemplo, un ejemplo es el síndrome de Marfan. Habíamos visto el síndrome de Marfan, ¿se acuerdan? ¿Qué síndrome es opuesto al síndrome de Marfan? ¿Se acuerdan? Extremidades largas. A ver, ahí tienen acá al lado derecho, síndrome de Marfan, ahí tienen las fotitos. ¿Qué cosas les llama la atención? Las extremidades, ¿no? Que son cortas, sumamente largas. ¿Quién lo tiene corta? La acondroplasia, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Que es lo opuesto, ¿no? El Marfan es lo opuesto a la acondroplasia. El otro tiene extremidades cortas y extremidades sumamente largas. Igualmente, ¿no? Los dedos de la mano que hay, aracnodactilia, ¿no? Muy bien, estamos manejando términos, ¿no? Dedos muy largos, ¿no? Extremadamente largos, ¿no? Y también a su vez suelen tener problemas cardíacos, ¿no? Entonces, un solo gen está produciendo no solo las extremidades largas, no solamente la aracnodactilia, sino además problemas cardíacos, suelen tener pectus excavatum en estas pacientes, ¿no? Pectus excavatum, ¿no? Entonces, otro ejemplo es la fibrosis quística. Es un solo gen que muta, pero que produce diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Y diferentes grados de heredabilidad, ¿no? Otro es la anemia de células falciformes, ¿no? Este es un resumen de las mutaciones nuevas que se pueden presentar en el individuo, ¿no? Entonces, dependerá muchas veces también
del área el geográfica, colesterol dependerán de las costumbres, japoneses, dependerá de la endogamia, distrofia dependerá de las razas, ¿no? Por ejemplo, hoy mencionamos, ¿no? 3000 1 en 500 de hipercolesterolemia familiar en poblaciones europeas y japoneses. Imagínense, ¿no? De cada 500 personas hay uno que tiene ese problema, ¿no? 1 de cada 1000 en el caso de la distrofia miotónica en Norteamérica. 1 por cada 2500 en la enfermedad de Huntington. ¿Esto dónde? En el norte de Europa, ¿no? Y 1 por cada 3000 en los casos de los fibromatosis y de poliquistosis renal. Entonces, como ven ustedes, las incidencias varían de acuerdo a zonas geográficas. ¿En línea general? Igualmente para el caso ¿Por qué las de mutaciones siguen? ¿Por qué en las gestantes dice cada ¿cómo se hace suceso una es mutación? ¿Por qué hay independiente, ¿no? Por mutación? ejemplo, las órdenes Porque hereditarias. hay un cromosoma más, o puede ser un Entonces, esto cromosoma muchas menos. veces dice cada mutación depende de la Puede que eficacia haya biológica, anomalías. el cual se mide por el número de descendientes de las pacientes afectadas que sobreviven Puede hasta ser la edad reproductiva y se porque compara con un es grupo control. natural o Entonces, es muchas porque veces se fumamos detectan afecciones Ah, que claro, no puede llegan también, por ni ejemplo, siquiera a por la edad factores adulta. ambientales. factores ambientales. Entonces, para ver la eficacia biológica, la gente con la afección debe de llegar a la edad adulta e incluso debe de reproducirse, ¿no? Para que pueda hacerse la comparación con un grupo control y ver el alelo mutante, ¿no? Siguiente. La edad y expresión de los genes. Dice, muchos genes actúan antes del nacimiento, algunos en las primeras fases del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de Corea de Huntington, ¿a qué edad actúa más o menos ese gen? ¿A qué edad muta? ¿Recuerdan? Los 40 años, ¿no? En edad adulta. La fenilketonuria, ¿a qué edad podemos detectar? Al nacimiento, ¿no? Por eso se hacen los screenings neonatales, ¿no? De la fenilketonuria, de la galactosemia, del hipotiroidismo congénito. Entonces se detectan al nacimiento, ¿no? Como haciendo un screening, ¿no? Con una frutita de sangre para que se haga el análisis respectivo, ¿no? La expresión, dice, del genotipo normal en las herencias autosómicas dominantes puede ser modificada por la edad de la paciente, otros loces genéticos, por el medio ambiente y da como resultado dificultad en el diagnóstico e interpretación en las genealogías, ¿no? Entonces hay que tener presente o tener en cuenta estos casos de alteraciones de heterogeneidad, sea genética, alélica, de losis, el grado de penetrancia, de expresividad de estos genes. La consanguinidad. La consanguinidad dependerá de quién con quién se junte, ¿no? Por ejemplo, a veces hemos visto, hemos escuchado padres que violan a las hijas, las embarazan y tienen un hijo. ¿Cuál es el grado de recurrencia que encontrar que imputamos en el niño? En el caso, por ejemplo, de primos hermanos, en el caso de primos en segundo grado, en el caso de tío sobrina o viceversa, ¿no? Entonces, los grados de mutación van a variar, ¿no? Sobre todo en la descendencia, cuando hay descendencia, ¿no? Entonces, estas uniones consanguíneas generalmente las leyes en todos los países lo prohíben. Prohíben el matrimonio consanguíneo, en línea general, ¿no? Prohíben, ¿no? Sobre todo la iglesia. Pero lo prohíben por los posibles trastornos genéticos que pueda tener la descendencia, ¿no? Por la descendencia, por eso lo prohíben, ¿no? Para evitar tener mayor número de ¿Puedes avanzar, por favor? A ver, acá hay grupos, acá hay enfermedades que están relacionadas justamente con endogamia. O
sea, con consanguinidad. Tenemos la fibrosis quística, que es muy frecuente en individuos de raza blanca, la anemia de células calciformes en individuos de raza negra, la beta-talasemia en individuos sectarianos, la alfa-talasemia en el sudeste asiático y la enfermedad de Tay-Sachs en judíos. Y aquí tenemos, miren ustedes, la frecuencia, el riesgo de recurrencia cuando se unen familiares consanguíneos, ¿no? Y tienen descendencia. Por ejemplo, progenitor con hijo, sea madre, hijo, padre, hija, es 1 en 4. Hermanos, a veces entre hermanos, ¿no? Tienen relaciones sexuales y embarazo, ¿no? La hermana. Su probabilidad es de 1 en 4. ¿Por qué? Porque son en línea directa, son familiares de primer grado. Tenemos al hermano o la hermanastra, se aleja un poquito la probabilidad, 1 en 8. Tío sobrino o sobrina viceversa, 1 en 8. Entre primos hermanos el riesgo es 1 en 16 y de primos hermanos en segundo grado 1 en 32. Entonces dependerá mucho del grado de consanguinidad que haya, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero lo mismo igualmente, ¿no? Los riesgos de recurrencia existen, las probabilidades existen, pueda que les toque, pueda que no les toque. Y generalmente, ¿qué problemas, qué tipo de herencia suelen tener los consanguíneos? Los hijos de consanguíneos, ¿qué tipo de herencia tienen? ¿Se acuerdan? Autosómica, ¿qué más? Recesiva, ¿no? Y su riesgo de recurrencia en vida general dice 25%, ¿no? 1 en 4, 25%, ¿no? Siguiente, ahí está ya. En el caso del cromosoma Y, el riesgo de recurrencia es del 100%, ¿no? Para hijos varones, ¿no? Solamente para los hijos varones, ¿no? ¿Se acuerdan qué afección hay? Virus en la oreja, ¿no? Hipertricosis, ¿no? A nivel de paredes auriculares, ¿no? Siguiente. En el caso del ADN mitocondrial, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de tener hijos afectados? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Ahí está en la genealogía. La genealogía está hablando sola. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Todos los hijos de madre afectada, todos automáticamente tienen la enfermedad, ¿no? Tanto hombre como mujer, no se salva ninguno, ¿no? Entonces su riesgo de recurrencia es del 100% cuando es hijos de madre afectada, ¿no? Siguiente. Bueno, acá el aspecto religioso dice la ley canónica impide el matrimonio por consanguinidad. Si hay enamoramiento entre padres e hijos, hermanos y primos, dicen que es una tentación y hay que evitar las tentaciones, ¿no? Casi todas las culturas prohíben los matrimonios consanguíneos por las consecuencias genéticas negativas para los hijos, ¿no? Entonces, cuando una pareja de consanguíneos vayan a su consultorio y les pregunten ¿cuál es la probabilidad de que tengan hijos afectados? ¿Qué le dirían? ¿Usted cree que deba casarme? ¿Casarnos? ¿Que deba casarme? Con su familiar, ¿no? Porque quieren formalizar, quieren tener una vida normal, tener hijos, pero por ahí le han dicho que sus hijos nacen con malformaciones y están asustados. Quiere que el médico le confirme o le diga que sí, no te preocupes, no pasa nada, que le diga algo, ¿no? Entonces, como saben, ustedes solamente tienen que explicarles los riesgos de recurrencia, pero dejar que ellos tomen sus decisiones, ¿ya? Siguiente. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando un paciente acude? Lo primero, entrevistar a los padres, ¿no? ¿Cómo? Elaborando el árbol genealógico y la historia clínica familiar. Realizar un examen físico al paciente
desde la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie. Un examen minucioso y detallado. Y si necesita o requiere exámenes adicionales, pueden solicitarlo, lo piden, para que puedan ustedes al final ver si eso no es lo que sospechan, ¿no? Si necesita cariotipo, se hace el estudio cromosómico, ver si necesita estudios moleculares igualmente, pueden pedir, ¿no? Una vez que tengan todos los resultados de todos los análisis que han solicitado, deberán de llegar a una conclusión, ¿no? Y dar un diagnóstico definitivo y certero para que puedan hacer el asesoramiento genético. En esa genealogía estamos viendo que hay propósitos, ahí está marcado con una flechita, estamos viendo el individuo afectado de sexo femenino, que se le ha hecho su cariotipo. Y en el cariotipo, ¿qué cosa le ha salido? ¿Qué cosa dice el cariotipo? Mujer. ¿Qué problema tiene? Bueno, tiene una translocación, ¿qué más? Tiene un anillo. Trisomía 21. No. ¿Qué más? Entonces se empieza haciendo el estudio al propósito, en este caso es el neonato, ¿no? Se le hizo el árbol genealógico, se le ha pedido análisis, etcétera, y dentro de ellos el cariotipo. En cristiano, ¿qué significa ese resultado del cariotipo? En términos simples y sencillos, ¿qué es? Es un síndrome de Down, ¿no es cierto? Es un síndrome de Down por translocación. Entonces, si el niño tiene translocación robertsoniana, es un síndrome de Down, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, dime. ¿Estás en silencio? ¿Qué? ¿Estás levantando la mano? Ay, pensé que levantaba la mano. Bueno, si el niño tiene el síndrome de Down por translocación, entonces hay que averiguar si es heredado. Y entonces, ¿qué hay que hacer? El cariotipo aquí. A los padres, ¿no? A ambos padres, ¿no? Entonces, se hizo el cariotipo a ambos padres. La siguiente. En una, miren, en el lado derecho, se hizo cariotipo a los padres normales, los hermanos tuvieron cariotipo normal, los abuelos también tuvieron cariotipo normal. Entonces, ¿por qué el niño hizo la translocación robertsoniana? De nodo, ¿no? Fue una mutación del nodo. Esa sería una probabilidad, ¿no? Que todos los descendientes, todos los antecesores tengan cariotipo normal. Otra probabilidad fue que en este caso el papá normal, en el lado izquierdo, ¿no? Y la mamá, ¿qué cosa tenía? Síndrome. De acuerdo a la fórmula cromosómica de la mamá, ¿qué es? ¿Qué síndrome es? ¿Qué síndrome? ¿Es Turner? Sí, Turner, sí. ¿Es Down? No, Turner. El cariotipo está diciendo que tiene la mamá. ¿Qué cosa es? ¿Qué? ¿Es Turner? No es Turner. No, Down, entonces. ¿Por qué tiene 45 cromosomas? Tiene 2 cromosomas X, dice, ¿no? No está bien, vale, la redundancia, está bien, digan nomás. Comenten, porque voy a preguntar en el examen fórmula. La mamá es normal o no es normal. Sí es normal. En ocasión ¿Por qué Roberto tiene una fórmula rara? creo que el 14 pasó al 21 y por eso ¿Qué 45. alteración tiene la mamá? O sea, es un down. No, no es un down. ¿Lo ves? Sí. Es Turner. ¿Cuál es? Es Turner.
pero con translocaciones de 14 y 21. Creo. El brazo largo de Te digo algo, no perdí cabeza. Ya, también lo que he dicho. ¿Han escuchado? No, Es pregunta de examen entonces. Cuando salgan de termina la teoría, le preguntan papeles escritos. ¿Ya? Es una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, siguiente. Tiene que razonar, pues hemos visto, estamos volviendo a ver 2 veces, 3 veces lo mismo, ¿no? Acá hay otro caso de un recién nacido de 3 días, dice derivado del servicio de neonatología por diagnóstico presuntivo de síndrome de Down, porque el médico ha visto el fenotipo y le parece sospecha que es un Down. O sea, cuando ustedes vean un fenotipo con síndrome de Down, no se queden con la idea de que estoy seguro que es un Down porque lo estoy viendo. Pidan el cariotipo para identificar qué tipo de Down es, si es por trisomía libre, por translocación o si es un mosaico. Ese origen es importante porque si es una translocación, le pide el cariotipo a los progenitores. Si es trisomía libre, no necesita pedirle cariotipo a los padres, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre tienen que confirmar su sospecha diagnóstica. ¿Ya? Siguiente. Ese es otro caso, miren, de un paciente, bueno, le he puesto MN, es una mujer gestante de 26 años de edad, a la cual se le hace una ecografía, ¿no? Tiene su primera gestación, no ha tenido abortos ni nada por el estilo, y en la ecografía le sale higroma quístico, miren, importante, higroma quístico, llamado también identificar algunos mecanismos. Ese es el único signo que le llama la atención a la paciente. No hay antecedentes familiares de malformaciones congénitas. Y el diagnóstico es descartar síndrome de Turner, ¿no? Entonces, es así como se hacen los diagnósticos y se van solicitando los exámenes de cariotipo para confirmar los diagnósticos presuntivos que ustedes puedan tener, ¿no? Y se calcula el riesgo de recurrencia. Para el caso de las translocaciones reversonianas balanceadas es 1 de cada 6. ¿Ya? Y es importante brindar información acerca de la enfermedad, ¿no? Ya lo habíamos comentado, vamos a pasarlo. Siguiente. Vamos a hacer un poco de lo que es diagnóstico citogenético prenatal. No hemos hecho, ¿no?, en la teoría eso. ¿O sí? Ya, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico citogenético prenatal, en qué consiste, ¿no? Y por qué se realiza, ¿no? Y cómo se realiza. La Organización Mundial de la Salud define como diagnóstico prenatal, eso lo define la OMS, ¿no? Es como la detección, dice, de cualquier defecto congénito del feto, es decir, cualquier anomalía en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer, aunque pueda manifestarse más tarde, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, y única o múltiple. O sea, abarca todo, ¿no? Todo aspecto estructural, morfológico, fisiológico, molecular incluso, ¿no? Y hace presente dentro o fuera de la gestación, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal engloba todas aquellas acciones médicas, pruebas y análisis que tienen como fin diagnosticar antes del parto cualquier anomalía congénita. Y para eso son las ecografías, ¿no? Antiguamente, cuando no existía el ecógrafo, la única indicación para cariotipo era edad avanzada. No había cariotipo, no había ecógrafo, ¿no? Pero hoy en día hay 3 controles de ecografía, ¿no? Que si no se detectó en la ecografía genética, lo puede hacerse en la morfológica. Muchas pacientes, sobre todo las que viven de provincia y trabajan, se embarazan y prácticamente van al hospital solamente al momento del parto, cuando están con dolores, el trabajo de parto, ¿no? No tienen controles, no se han hecho ecografías, no se han hecho nada, ¿no? Entonces suelen haber complicaciones también, ¿no? Lo ideal es acudir a los controles, sobre todo a las ecografías, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de realizar el diagnóstico citogenético prenatal, o sea, cuando se está embarazada? Detección de anomalías
con malformaciones fetales, diagnóstico de anomalías cromosómicas, de enfermedades génicas, dar un tratamiento prenatal, planificación del momento y del lugar del parto, planificación del tratamiento postnatal, brindar asesoramiento genético, una preparación psicológica de la pareja y evaluar futuros embarazos de riesgo. Esa es la idea de hacer un diagnóstico citogenético prenatal, ¿no? Siguiente. Y aquí tenemos, para hacer este diagnóstico tenemos pruebas que son invasivas y las no invasivas. Las no invasivas no van a causar ningún tipo de daño ni alteración en el feto, ¿no? Como por ejemplo la ecografía, ¿no? Es por fuera, no le causa mayor problema al feto, se puede visualizar perfectamente. En el caso, por ejemplo, de las radiografías, igualmente, en el caso de la fetoscopía, igualmente, si se va a hacer pruebas bioquímicas, también, ¿no? O sea, se saca muestra a la mamá y se hacen los análisis, los exámenes, ¿no? Entonces, esas son pruebas no invasivas. Las invasivas son las que se va a tomar directamente, por ejemplo, el líquido amniótico, invadiendo el hábitat del feto, ¿no? Vas a entrar a través del útero para sacar líquido. El cordón también, muestra de sangre de cordón umbilical, la biopsia de vellosidades coriales también son pruebas invasivas, ¿no? Siguiente. Acá tenemos una prueba no invasiva, estamos viendo la ecografía, ¿no? La translucencia nuclear es lo primero que miden los ecografistas para ver el tamaño, ¿no? Si es pequeño, grande, si está dentro de los parámetros normales. La ausencia de hueso nasal es otro signo ecográfico para detección de alteraciones cromosómicas. Doppler del ductus venoso, Doppler del tricúspide, o sea, evalúan corazón, ¿no? Evalúan el corazón, ¿no? Cómo están las válvulas. Y si hay otras alteraciones mayores, ¿no? Malformaciones renales, ¿no? De repente malformaciones a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y la longitud cráneo-caudal, que eso sí, básico para medir, para ver incluso la edad gestacional, porque hay pacientes que no saben cuándo ha sido la fecha de su última regla. No saben qué edad gestacional tienen, ni el médico lo puede sacar, entonces le piden una ecografía para que haciendo mediciones el ecografista detecte la edad gestacional del feto. Otra prueba no invasiva es la de los marcadores bioquímicos. Se puede solicitar estudio de